Hola mis queridos amigos, hermanos, hola mi querida familia. Aprovecho desde aquí, desde mi hogar, para extenderle a cada uno de ustedes un cordial saludo, deseándole además que la paz y el amor de Cristo llenen cada uno de sus corazones. Mi objetivo en esta mañana, aquí con ustedes, es para dejarle mensaje de Dios. Quiero dejarle un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes para que mediten y puedan ponerlo en práctica en su vida. Y como título a este mensaje le he puesto: toda acción tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Y voy a comenzar con dos interrogantes. La primera interrogante es: ¿qué hacer cuando todo en la vida te sale mal? Y como segunda interrogante es: ¿qué hacer cuando sientes que te encuentras caminando por un valle de sombra y de muerte? Creo que esta segunda interrogante suena un poco escalofriante en el corazón del ser humano. Y es algo lógico. Es algo lógico porque no fue el plan de Dios que nosotros, la humanidad, experimentara la muerte. No fue el propósito de Dios cuando pensó en crear a nuestros primeros padres que pasáramos por esta experiencia. Nos creó para que viviéramos eternamente. Pero producto de la entrada del pecado a este mundo, tenemos que pasar por esa amarga experiencia. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tú y yo nos encontramos caminando por los caminos oscuros de esta vida, sin esperanza alguna, sin deseo de vivir? ¿Qué hacer? ¿En quién tú depositas tu confianza cuando te encuentras caminando por los caminos oscuros de esta vida, en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la enfermedad? ¿En quién tú has depositado tu confianza? Quiero llevarte rapidito a la palabra de Dios. Quiero leerles la lectura bíblica que le va a dar pie al mensaje en esta mañana. Y lo encontramos en el Salmo 23, versículo 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi amigo y mi hermano, ¿quién estará contigo? ¿Quién estará conmigo? Quiero que esta cita bíblica la tengan en su mente, porque al final se la voy a recordar. Para darle pie a este mensaje quiero llevarlo a una historia que se encuentra plasmada aquí en la palabra de Dios. Y es una historia muy conocida por muchas personas. Es la historia de Job. Permítame hablarle un poquitico sobre este gran hombre de Dios. ¿Quién era Job? Según la historia, este hombre poseía 4 características que yo estoy seguro que la mayoría de los hombres en este mundo desearían tener esas cualidades que tenía este hombre. Y no digo que todos los hombres, porque la maldad ha aumentado tanto en estos tiempos y en este mundo, que hay hombres que se vivifican practicando la maldad, cometiendo injusticia. Pero hay otros hombres que desearían, al conocer las cualidades de este hombre, ser como él. ¿Y qué de las mujeres? Yo estoy seguro que no hay una mujer en este mundo, casadas, solteras, divorciadas, señoritas, que desearían que su hombre tuviera estas cualidades. Miren, como primera cualidad de este gran hombre de Dios, es que era un hombre perfecto. Cuando Dios dice que Job era un hombre perfecto, es porque era perfecto. Dios no solamente mira nuestro exterior, nuestro físico. Dios mira nuestro interior, lo más profundo de nuestros corazones. Por eso lo llamó como un hombre perfecto. Como segunda cualidad de este hombre, es que era un hombre recto. Un hombre que le gustaba caminar en rectitud, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Como tercera cualidad, era un hombre temeroso de Dios. ¡Qué privilegio! Temerle a Dios en cada momento. Y como cuarta cualidad,
era un hombre totalmente apartado del mal. Ahora que termino las 4 cualidades, a las mujeres desearían que el hombre que está en estos momentos en tu vida, o el hombre que está por llegar, tuviera estas cualidades. Por lo menos tienen un futuro garantizado. Oh, sigue diciendo la historia, mis amigos, que este hombre tenía una hermosa familia. Una familia compuesta por 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Además de su hermosísima y dulce esposa. Continúa la historia diciendo que en aquellas tierras no existía varón alguno que tuviera más riquezas que este gran hombre de Dios. Es decir, que Job era el hombre más rico que existía en aquellas tierras. A este hombre no le faltaba nada. Tenía el temor de Dios en su corazón. Poseía una hermosa familia y podía gozar de todo el dinero que tenía en sus manos. Y se lo merecía. ¿Saben por qué les digo que se lo merecía? Porque nosotros no tenemos un Dios que es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando nuestro Señor Jesús, allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y por las demás cosas no te preocupes, hijo mío. Por lo demás, déjamelo a mí, que yo me encargaré. Miren, mis amigos, en la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas. Hay más de 3,000 promesas para ti y para mí, y esta es una de esas 3,000 promesas. Pero desafortunadamente, esa promesa no se hace realidad en la vida de muchos seres humanos, porque muchos, principalmente cristianos, se levantan en la mañana y antes de irse para su trabajo, oran, tienen una oración ferviente, presentan su vida, presentan la vida de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus cosas, delante del Señor, se paran de su oración, se van para su trabajo, pero sucedió algo, dejaron a Cristo en casa. No vuelven a ver más a Cristo hasta que no regresan en la tarde. ¿Y saben por qué? Porque nada más que se montan en su carro, en el bus, o en bicicleta, o a pie para su trabajo, ya van pensando en qué hacer en su trabajo. ¿Cómo le va? Si tienen que resolver un problema. El problema es que pasan las 10 horas, 12 horas, 14 horas de trabajo. Estuvieron involucrados en muchas cosas. En muchas cosas, incluso cuando tienen una pausa, acuden a su teléfono para ver si la foto que pusieron en Facebook le dieron like, si le dejaron algún comentario. Van a Instagram y van a todas las redes sociales que puedan tener. El problema es, mis amigos, que Cristo Jesús, por la vida de esas personas en todo el día, no estuvo. Dejaron a Cristo en casa. Y muchas veces vienen a casa bien tarde en la noche. Y como vienen tan agotados, quieren buscar de Cristo. Pero no pueden porque nada más que se arrodillan a dar gracias y se quedan dormidos. Y esta promesa, para que se haga una realidad en tu vida, tú tienes que andar con Cristo Jesús las 24 horas del día. Si vas a salir para tu trabajo, tienes que invitar a Cristo que vaya contigo. Tienes que sentar a Cristo a tu lado. Tienes que decirle: Señor, ayúdame a llevar a cabo el trabajo que voy a desempeñar hoy. Si vas a almorzar, si vas a lonchar, tienes que invitar a Cristo a comer contigo. Si vas a salir del trabajo en busca de tus hijos a la escuela, invita a Cristo contigo. Si vas a pasar por el mercado, invita a Cristo contigo. Donde quiera que tú vayas, invita a Cristo contigo. Habla con Él como si fuera un amigo. Muchas veces perdemos el tiempo hablando con amigos que son conversaciones vanas, que no tienen ningún sentido, cuando en realidad ese tiempo podríamos dedicarlo a hablar con Cristo. Esa es la relación que Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos con Él, para que entonces esta promesa, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas te serán añadidas, entonces se harán una realidad en tu vida. Dice Cristo, búscame a mí primero, hijo mío. Ponme a mí como primer lugar en tu vida. Y verás como yo derramo bendiciones del cielo hasta que sobreabunde en tu vida. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de este gran hombre de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que no daba un paso sin contar con Cristo Jesús. Era un hombre que andaba apartado totalmente del mal. Sigue diciendo la historia que los hijos de este gran hombre de Dios crecieron, llegaron a la adolescencia y como hijos de un padre millonario no tuvieron ningún tipo de problema a la hora de independizarse. Llegó el momento en que le dijeron, papá, ya no queremos vivir bajo tu protección, queremos que tú nos des la parte que nos corresponde porque vamos a construir nuestra propia casa. Y así fue, hermanos. Job le dijo, no hay problema, hijos. Y según la historia, los hijos se hicieron sus hogares cerca de su padre. No era tan lejos. Eran distancias asequibles que podían en poco tiempo llegar a cada uno de los hogares de sus hijos. Pero sucedió algo. Llegó el momento en que los hijos de Job comenzaron a hacer fiestas y banquetes. Miren, no recuerdo haber ido a una fiesta donde no impere el alcohol y la música secular. No la hay. Ahora mismo yo les puedo invitar a ustedes. Este fin de semana tengo una fiesta en mi casa. Voy a comenzar viernes a las 6 de la tarde. Y esa fiesta no va a terminar hasta el domingo a las 12 de la noche. Pero hay una condición. Hay una condición. Perdón. En esa fiesta no va a haber ni bebida alcohólica, ni va a haber música secular. Yo estoy seguro, mis amigos y hermanos, que a esta fiesta solamente vendrán algunos familiares y es para ver qué se le puede pegar. Porque la mayoría dirá, una fiesta sin alcohol y sin música, eso no es fiesta, eso será aburridísimo, no voy a ir. Y así mismo es, pues los hijos de Job se turneaban, quedaron en ese acuerdo. Esta semana voy a ser yo, la semana que viene vas a ser tú, y así se turneaban entre hermanos e invitaban a sus hermanas. Allí invitaban a sus primos, a sus vecinos, a sus amigos. Imagínense ustedes si llega a ser en estos tiempos, la música que se escuchaba allí seguro era la música de Bad Bunny, la música de todos los reggaetoneros que hoy en día están al día en las redes sociales y hasta el Despacito de Luis Fonsi. ¿Y qué hablar de la bebida? Si eran hijos millonarios por herencia, las mejores bebidas seguro se presentaban allí. Lo cierto es, mis amigos, que esto comenzó a preocuparle a Job y comenzó a ofrecerle holocausto de sacrificio a Jehová por los pecados de sus hijos. En otras palabras, Job comenzó a vivir arrodillado por los pecados de sus hijos, pidiéndole a Dios que perdonara a sus hijos. Ahora, mi pregunta en esta mañana es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que amaba a Dios, sus hijos después que crecieron, decidieron tomar el camino totalmente opuesto a los principios y a las enseñanzas que su padre les había enseñado. Oh, mis amigos, quiero hablarte de 3 errores que cometió este gran hombre de Dios. Errores que de generación en generación se han venido poniendo en práctica en cada hogar. Y hoy en día esos errores están a la moda.
Creo que en el hogar donde no se practican estos errores, le podríamos poner un nombre. Sería un hogar anormal. Porque cometer estos errores hoy día es algo normal. Es algo que las personas ven como normal. Miren, y antes de decirles los 3 errores que cometió este gran hombre de Dios, les voy a decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, se habla de grandes hombres de Dios, incluso de mujeres como Esther, Ruth, Rahab. Todas estas personas, todos estos hombres de Dios, no tenían nada en especial que no tengamos nosotros. Eran personas imperfectas, personas pecadoras, pero un día decidieron poner sus vidas en las manos de Cristo y Cristo los usó. Hicieron grandes obras para Dios en este mundo. Pero ninguno de ellos estaba exento de cometer errores. Y puedo ponerle 2 ejemplos. Por ejemplo, Abraham, conocido como el padre de la fe. Un día Jesucristo se le apareció a la edad de 100 años. Ya Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90. Su esposa era una mujer estéril, tenía su matriz seca, no salía embarazada. Y Cristo se le aparece y le dice: Abraham, ¿sabes que voy a hacer de ti una descendencia como la arena del mar, que es incontable? Y Abraham le dice: Señor, pero ¿cómo es posible? Ya yo estoy viejo, tengo 100 años, mi esposa con 90 años y su matriz seca, mi esposa es estéril, no puede salir embarazada. Pues Abraham, cree en mí, yo soy tu creador y yo voy a hacer de ti una descendencia como la arena del mar. Y Jesús se fue, se quedó con aquella duda y Sara le dijo: mira, yo creo que el Señor te quiere dar una descendencia, pero no conmigo. Toma a mi criada y haz la descendencia con ella. Y Abraham, por complacer a su esposa, tomó a su criada y así fue. Pero muchos de ustedes conocen la historia de Abraham, y el que no la conozca, que busque ahí en el libro de Génesis, la historia de Abraham. Todo lo que pasó a Abraham por haber cometido un grave error, por haber cometido aquella acción. Toda acción tiene una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Por no esperar en Jesús, Abraham cometió aquel grave error de tomar a la criada de su esposa e intentar sacar descendencia de ella. Porque luego, más tarde, Sara, sin esperarlo, salió embarazada. Y bueno, y todos saben la descendencia de Abraham, de Isaac, hasta hoy en día, cuánto ha sido como la arena del mar. Otro hombre que cometió otro error, un gran hombre de Dios, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Es algo maravilloso cuando yo leo esta historia, y más cuando escucho que era un hombre conforme al corazón de Dios. David. David asesinó a un hombre para quedarse con su esposa. Y aunque no lo haya asesinado con sus propias manos, dio la orden y preparó todo para que ese hombre muriera. Así que esa muerte cayó sobre David. Fue un error que cometió. Y según la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Les quiero decir, mis amigos y hermanos, que todos los hombres que se hablan aquí en la palabra de Dios eran personas como tú y como yo, y no estaban exentos de cometer errores. Por tanto y demás, este gran hombre de Dios del cual estamos hablando hoy, Job, tampoco estaba exento de cometer errores. Y les voy a comenzar con el primer error. Su primer error fueron sus temores. Tal vez se pregunte, pero ¿cómo sus temores? Si la tercera característica de este gran hombre de Dios era que era un hombre temeroso de Dios. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos. Su primer error fueron sus temores. Porque el temor a Jehová no tiene que ver nada en lo absoluto
con ese temor de miedo, con ese temor de pánico. El temor a Jehová es un temor reverencial, es un temor de respeto, es un temor a no fallarle. Pero ese temor, esos temores que comenzaron a crecer en el corazón de este gran hombre de Dios, era un temor de algo grande que iba a suceder en el futuro. Y así fue. Sus hijos, después de grande, decidieron tomar el camino contrario a los principios que su padre les había enseñado. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿cuáles son tus temores? ¿Le temes al futuro? ¿Temes a perder tu hogar? ¿Temes a perder tu trabajo? ¿Temes a que te roben todo lo que con tanto sacrificio has luchado en la vida? ¿Temes a que le hagan daño a tu familia? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos? ¿O temes a que tu pareja te abandone? Amigo, hermano, mi familia, yo en verdad no sé cuáles son tus temores, pero sí te puedo decir algo en esta mañana. Una vez que tú comiences a maquinar esos temores en tu corazón, a llenar tu mente y tu corazón de esos temores, le estás abriendo una puerta bien amplia al diablo. Y el diablo no es amigo de nadie. Y aunque el diablo bendice, y aunque muchas personas creen en él, y otros han hecho pacto con él, él no es bueno, él no es amigo de nadie. Miren, quiero hacer una pausa para decirle algo que un día me dije que iba a decir en público. Hace un tiempo atrás me encontré con una persona, por cierto cristiana, y me quiso hacer creer, quiero decirle casi por poco me persuade, gracias a las enseñanzas y el conocimiento que Dios ha puesto en mí, no pudo lograrlo. Pero esta persona me quiso hacer creer que todas las bendiciones que recibe la humanidad vienen de Dios. Y que todas las desgracias que recibe el ser humano también vienen de Dios como pago por los pecados de este mundo. Por unos segundos me quedé mirando así a esta persona y le dije, ¿qué tiempo llevas en la iglesia? Me dijo, desde pequeño, desde los 5 años, mis padres, mis abuelos me llevaban a la iglesia. ¿Cuántas veces he estudiado la Biblia? Me dice, muchas veces. Y le dije, pues parece que no, porque te estás comportando como todo un ignorante, como todo un necio. Imagínense, hermanos, que una persona que me diga a mí que desde pequeño conoce a Cristo y que haya estudiado la Biblia tantas veces y se me comporte ahora como una persona ignorante, como que no conoce a Dios. Lo llevé allí al Evangelio según San Mateo capítulo 4, en la tentación de Cristo en el desierto. Y fue suficiente. Miren, allí Cristo fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. Antes de Cristo comenzar su ministerio, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, porque allí necesitaba Cristo prepararse. Necesitaba Cristo tener una comunión total, una relación estrecha con su Padre. Estuvo por 40 días con 40 noches ayunando y solamente orando. Fíjense, el diablo es astuto. El diablo no se le pareció a Cristo a la semana de estar allí pasando hambre, ni se le apareció a los 15 días, ni a los 30 días. Esperó el último día 40 días. Dice la palabra de Dios que Cristo comenzó a sentir hambre después de aquellos 40 días. Pues ahí se le apareció el diablo diciendo, bueno, ahora lo voy a aprovechar porque el hombre está bien débil, tiene bastante hambre, y una persona con hambre hace cualquier cosa por tal de que le den comida. Su primera tentación fue, bueno, si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tuvo una respuesta, no solamente del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ahí lo llevó a un templo, a lo último del templo, conocido como pináculo, allí donde ponen las campanas en las iglesias católicas. Le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, lánzate de aquí, tírate, porque como está escrito, sus ángeles te sostendrán, te tomarán de la mano para que tu pie no tropiece en piedra. Tu Dios no tentarás. Ahí lo llevó a un monte bien alto, y es donde quiero que ustedes se concentren. Y en ese monte bien alto, Satanás le enseñó todos los reinos de la tierra, con toda su gloria. Y le dijo, ¿tú ves todo esto que está aquí? Todo esto puede ser tuyo, todo esto te lo daré. Solamente tienes que hacer una sola cosa. Arrodíllate ahora delante de mí y adórame. Jesucristo le dijo, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete de aquí, Satanás. Oh, mis amigos, Satanás le dio la espalda y se fue. Cristo nos está demostrando en este pasaje que tú y yo también podemos vencer el pecado. Satanás te tienta, pero Satanás no te puede obligar a ti a que tú peques. Oh, mis hermanos, en este pasaje podemos ver que Satanás bendice. Le estaba ofreciendo a Cristo el mundo a sus pies, si le adoraba. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que hay muchas personas, especialmente cristianos, que en estos momentos están siendo bendecidos por el diablo y piensan que sus bendiciones vienen de Dios. Hay un evento que se da cada año en este país, lo están anunciando ahora, creo que es el mes que viene, octubre. Se hace llamar Premios Billboard. Allí vienen artistas de todo tipo de música latina. Lo cierto es que comienzan a llamar a los ganadores y le dan un trofeo que no sé si es de plástico, si es de madera, si es de metal. Lo cierto es que toman ese objeto, ese trofeo con lágrimas en sus ojos. Se le nota el brillo en sus ojos del gozo y de la alegría que hay en sus corazones. Y muchos levantan ese objeto con las dos manos por encima de su cabeza y elevan su vista al cielo y le dan gracias a Dios. ¿Creen ustedes que esas bendiciones que reciben estas personas en verdad vienen de Dios? ¿Creen ustedes que ellos honran a Dios con esa música que cantan? ¿A quién en verdad están honrando ellos? ¿Es esa música la que trae paz al alma? ¿Es esa música la que te permite vivir en paz y en tranquilidad? ¿O es esa la música que tiene a la juventud perdida? Y a quienes no somos jóvenes también. Porque hay muchas personas que viven las 24 horas del día conectados a esa música. Que lo único que trae esa música son mensajes subliminales de parte de Satanás. Estas personas están recibiendo bendiciones del diablo, pero ellos creen que sus bendiciones vienen de Dios. Y eso pasa en la vida de los seres humanos y de muchos cristianos. Mira, mi amigo y mi hermano, para saber si tus bendiciones vienen de Dios o no, no es difícil. Yo te invito a que vayas al segundo libro de la Biblia, en Éxodo, y vayas al capítulo 20. Si no tienes una Biblia, yo sé que tienes un teléfono. Busca en la barra de Google Éxodo capítulo 20. A partir del versículo 3 hasta el versículo 17 vas a encontrar la ley moral e inmutable de Dios. Miren, la ley de Dios se compara a un espejo. Cuando tú te paras frente a un espejo, el espejo te va a decir lo que tienes. Y en dependencia de lo que te diga el espejo, tú vas a actuar. Si estás mal vestido, te vas a arreglar la ropa. Si no te combina la ropa, te la vas a cambiar. Si tienes la cara sucia, te la vas a lavar. Si estás mal peinado, te vas a arreglar el peinado. Y demás, el espejo siempre te va a decir el defecto o no que puedas tener. Pues la ley de Dios es lo mismo. La ley de Dios te va a decir en qué posición tú te encuentras con Dios.
Y al leer los 10 mandamientos, mi amigo querido, si tú le estás fallando a Dios en un solo punto, entonces tus bendiciones no vienen de Dios. Dice Santiago 2:10, que el que guarda 9 mandamientos y viola uno solo, es como si violara toda la ley de Dios. Y mi amigo, quiero decirte que Dios no bendice a ningún sinvergüenza. Para que Dios te bendiga, tú tienes que serle fiel. Para que las más de 3,000 promesas que están aquí escritas, que son para ti y para mí, se hagan realidad en nuestra vida, tenemos que serle fiel a Dios en todo. En sus mandamientos, en sus preceptos, en su ley, en todo lo que dice la palabra de Dios. Miren, desde que nosotros venimos a este mundo, desde que somos bien pequeñitos, el diablo siembra una semillita de temor en nuestros corazones. Y esa semillita la va alimentando día tras día. Y va creciendo. Y llega el momento en que esos temores los usa en contra nuestra. Dice la palabra de Dios que todo lo que creamos se hará realidad. Por ejemplo, nosotros creemos en la felicidad, creemos en la sanidad, creemos en la felicidad, en la sanidad, en todo lo bueno. Pero también también sentimos temor por lo malo. Sentimos temor por la muerte, sentimos temor por la desgracia, sentimos temor por la miseria, sentimos temor por el fracaso. Y es ahí donde el diablo se aparece a tu vida y te dice, bueno, ahora todos estos temores que tú has estado acumulando y que ya están bien grandes, los voy a convertir en una realidad en tu vida. Y eso fue lo que le pasó a este gran hombre de Dios. Miren, cuando este hombre era un niño, fue instruido por sus padres por los caminos, por los buenos caminos. Como dice el Señor, instruye a tu hijo por el buen camino y aún después de ser viejo no se apartarán de él. Pues los padres de Job enseñaron a este niño a temerle a Jehová, a estar apartado del mal. Y eso fue lo que él intentó hacer con sus hijos. Dejarle el legado que sus padres le habían dejado, pero no le fue posible. Porque cuando Job conoció a su esposa y comenzó a tener a su primer hijo, él no conocía ese temor de miedo, solamente conocía el temor de Jehová. Pues a partir de ahí, de su primer hijo, comenzó a crecer ese temor. Empezó pequeño, vino el segundo hijo, creció más, el tercer hijo creció más. Fueron 10 hijos que tuvo Job. Imagínense ustedes la magnitud de sus temores. ¿Cuáles eran? Hasta que un día el diablo dijo, bueno, ahora me toca a mí. Aquí estoy yo. Cogió todos sus temores y se lo convirtió en una realidad. Ahora sus hijos, todos apartados de sus principios, de los valores que él había intentado enseñarle desde pequeño. Mi amigo y mi hermano, un consejo para ti en esta mañana. Todo temor que tú sientas en tu corazón en este momento, yo te invito a que tú disipes, alejes, expulse, en el nombre de Cristo esos temores. Busca de Dios, aférrate a Cristo, pídele a Cristo que libere tu mente y tu corazón de todo sentimiento y de todo pensamiento negativo. Dile a Cristo que el odio, el rencor, la ira, la mentira, el engaño que hay dentro de ti queden echados fuera. Porque nada de eso te ayuda a ti en nada. Eso es lo que hace destruirte. Y son sentimientos y pensamientos diabólicos, satánicos, negativos en tu vida. Y dile a Cristo, derrame sobre ti los frutos de tu espíritu. Señor, derrama los frutos del Espíritu Santo sobre mi vida. Amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe y todos los demás frutos del Espíritu. Para que tú puedas cambiar, para que tú puedas ser transformado, para que tú puedas ser otra persona
y el diablo no tenga por dónde cogerte. Segundo error que cometió este hombre de Dios. Desde que Dios instituyó a nuestros primeros padres allí como familia en el jardín del Edén, Él quiso que hubiera un orden en la familia. Fíjense que nuestro Dios es un Dios de orden y todo lo que hace lo hace bueno en gran manera. Cada día de la creación termina y fue creado bueno en gran manera. Pues cuando Él decidió crear a la primera familia, dijo, tiene que haber un orden en esta familia porque hoy están ellos dos, pero ahora vienen después los hijos, los nietos, los bisnietos y todas las generaciones. Por eso tengo que poner un orden. Y tomó a Adán y lo puso como cabeza de familia en el hogar. Lo puso como el sacerdote del hogar. Ah, mis amigos, pero hoy día nosotros los hombres somos como un cero a la izquierda en el hogar. Hoy día lo que nosotros podamos pensar o podamos decidir no vale. Es echado a un lado. Porque hoy día quienes mandan en el hogar son las mujeres, las esposas. Quienes mandan en el hogar son los hijos. Quienes mandan en el hogar son los nietos. Lo que ellos decidan y lo que ellos piensen es lo que vale y eso es lo que se va a hacer. Por eso hoy en día los hogares están virados al revés. Por eso hoy día hay un desorden total en los hogares. Por eso hay tantos matrimonios quebrantados. Por eso hay tantos hijos perdidos en las drogas. Por eso hay tantas niñas perdidas en la prostitución. Y muchas salen embarazadas con 13, 14 años. Porque hoy el valor de ese orden que Dios quiso dar en cada hogar se ha perdido. Dígame, ¿existe eso en los hogares hoy día o no existe? Claro que existe. Sí, mis amigos y hermanos. Eso es lo que hoy día se ve normal en los hogares. Y esto fue lo que le pasó a este gran hombre de Dios, que como padre de familia, como sacerdote del hogar, fue todo un fracaso. Por eso eran sus temores. Porque él sabía que las enseñanzas y los principios que les había enseñado a sus hijos no habían sido los correctos. Pero algo pasó. Algo pasó en la vida de este gran hombre que le impidió llevar a sus hijos por los caminos correctos. Y lo van a conocer en el tercer error. Miren, les voy a hacer un comparable entre lo que es ser un padre bueno y un buen padre. Padres buenos existen muchos. Solo basta tener un corazón blando para tú ser un padre bueno. Pero buen padre, existen pocos. No hay cosa más difícil en esta vida que ser un buen padre. Miren, mis amigos, el padre bueno todo lo hace a la ligera. El padre bueno ama sin pensar, quiere sin pensar. Mientras que el buen padre lo piensa mucho para querer. El padre bueno le dice que sí a todo, sin importarle las consecuencias. Mientras que el buen padre dice que sí a lo que es sí y no a lo que es no. El padre bueno hace de su pequeño hijo un pequeño Dios que luego más adelante se convierte en un pequeño demonio. Mientras que el buen padre no hace ídolos, vive la presencia del único y verdadero Dios. El padre bueno amamanta la voluntad de su hijo, ahorrándole sacrificio, esfuerzo, trabajo. Mientras que el buen padre lo que hace es templar el carácter, templar la voluntad de su hijo, llevándolo por el camino del bien, del deber y del trabajo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Viene el hijo
del padre bueno. Le dice, padre, regálame, dame $20 que voy a salir con mi novia hoy en la noche. Ay, no hay problema, hijo. Toma, pásala bien. Cuídate, diviértete. Y allá fue y le dio los $20. Sin importarle en qué su hijo iba a usar esos $20. Si en verdad era para salir con su novia o si en verdad era para comprar droga, para comprar bebida alcohólica. El problema es que por complacer a su hijo, por amamantar la voluntad de su hijo, le da los $20 y salió de él. Miren el hijo de un buen padre. Llega a su padre y dice, padre, voy a salir con mi novia hoy, necesito que me regales $20. El padre, el buen padre le dice, ok hijo, no hay problema. Se dirige a su cuarto. Allí mira el reguero que hay en el cuarto de su hijo y lo llama. Le dice, hijo, ven acá. Necesito que me organices este cuarto y que me lo dejes impecable. Y cuando tú termines, me vienes a ver. Ahí va el hijo de mala gana, con carácter, ya cambió su rostro y empezó a maquinar maldad y pensamientos pecaminosos en su corazón. Y de mala gana arregló su cuarto. Lo dejó impecable porque él quería salir con su novia. Pero si no hacía eso, no le daban los $20. ¿Okay? Va el hijo a ver a su padre y dice, papá, ya terminé. Fue su padre, revisó el cuarto, todo estaba bien, todo estaba impecable. Le dijo, ven acá, hijo. Va y bota la bolsa de basura que está en la cocina, que ya está llena la bolsa. Sácala para afuera. Papá, por favor, hijo. Allá va el hijo y su corazón ya se va llenando más de ira y de cólera y diciendo qué padre más malo yo tengo. Y cogió la bolsa de basura y la sacó. Dice el hijo, bueno, y ahora sí ya me busqué los $20. Cuando viene el padre le dice, hijo, tú sabes que tu padre trabaja duro, estoy cansado. Por favor, dale una fregada al carro. En media hora tú terminas. Pero papá, pero esto es demasiado ya. Pero mira, papá, que... Hijo, por favor. Bueno, va el hijo de mala gana y saben ya cómo está su corazón. Que no da más. Le fregó el carro al padre. Llegó donde estaba su papá, mojado, cansado, agotado. Le dijo, papá, ya terminé de fregar el carro. El padre fue, miró el carro, vio que estaba bien, limpio, impecable. Lo abraza, lo besa, le da las gracias. Y en lugar de darle 20, le da $40. Y ustedes saben por qué este padre hizo esto. Porque ese hijo tiene que saber con qué sacrificio su padre se buscó esos $20. Ese hijo tiene que saber que su padre se levantó a mitad de la noche y trabajó por 14, 16 horas incansablemente para buscarse esos $20. Pues ese hijo tiene que saber que para buscarse esos $20 también tiene que sacrificarse. Eso es templar la voluntad y el carácter de un hijo. No complacerlo y amamantarlo como lo hacen los padres buenos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? El padre bueno crece en años y llega a su vejez. ¿Y saben cómo llega a su vejez? Totalmente decepcionado y tardíamente arrepentido y en muchas ocasiones abandonado por su familia. Mientras que el buen padre crece en años. El buen padre crece en años y llega a su vejez. Pero ¿saben cómo? Amado, querido y a la larga comprendido. Y les digo a la larga comprendido porque al principio sus hijos lo ven como un padre recto, como un padre injusto, como un padre malo. Pero cuando se dan cuenta que gracias a esa rectitud de papá, ellos pudieron triunfar en la vida, entonces le dan gracias a su padre. Miren, yo me lleno de gozo cuando yo veo a un joven sin conocerlo, que termina sus estudios y se gradúa de una carrera. Porque sé que detrás de ese joven había un buen padre que estuvo con él ahí templando su carácter y no amamantando su voluntad. Pero me entristezco. ¿Y de qué manera? Me da tremendo dolor cuando yo voy por las calles de esta ciudad y veo jóvenes tirados en las calles, endrogados, sin esperanza alguna. Veo jovencitas prostituyéndose para buscarse la vida porque sus padres no lo enseñaron a buscarse la vida con sacrificio.
Todos se lo pusieron en las manos, todos se lo pusieron en la boca. Y esos hijos no se prepararon. Por eso hoy en día están así, tratando de buscarse la vida fácil. Muchos jóvenes en pandillas, asaltando, matando personas por robarle lo poco que tenga. Oh, mis amigos y hermanos, es triste la situación que se vive hoy en día. Y la situación que se vive hoy en día muchas veces la tenemos nosotros los padres. La semana pasada, aquí en mi ciudad donde yo vivo, un joven de 29 años, cubano, le dio 6 disparos a su propia madre, llevándola a la muerte. Y todo porque no le quiso prestar su carro ese día. Por eso están los matrimonios quebrantados. Por eso ya no hay respeto entre padre e hijos. Por eso los hijos se van de casa. Por eso los hijos están perdidos hoy día en la droga. Por eso el valor del ser humano, ese valor que Dios le dio a la humanidad cuando fuimos creados, se ha ido completamente del corazón del ser humano. Por eso no hay amor. El Señor dice que en los últimos tiempos el amor se enfriaría en el corazón del ser humano. Y la culpa de eso la tenemos nosotros como padres, por no poner mano fuerte y dura en nuestros hijos. ¿Saben? Nuestro Creador, ese que nos formó en el vientre de nuestra madre, nuestro Padre Celestial, no amamanta la voluntad de ninguno de nosotros. Él nos castiga y nos reprende, porque el castigo y la reprensión es bíblica. Busquen en los libros de Proverbios, en el libro de Proverbios, allí van a encontrar, y en otros libros más, que el castigo y la reprensión viene de Dios. Dios castiga a sus hijos y los reprende, no los amamanta. ¿Por qué razón entonces tu padre amamanta la voluntad de tu hijo cuando Dios te dice que tienes que castigarlo y reprenderlo y llevarlo por el buen camino? Lo dejo de tarea para que tú medites en esto, porque no sé por dónde tú estás llevando a tus hijos. Si por el camino de la victoria, si por el camino del éxito, o si por el camino de la perdición, por el camino que está conduciendo a tus hijos en el lodo cenagoso del pecado, de la muerte eterna. Medita en esto, Padre. Tercer error que cometió este gran hombre de Dios. Tercer error que cometió este gran hombre de Dios. Nos imaginamos, Nos imaginamos a Job cuando era un joven, allí en la ciudad donde él vivía. Muchas chicas, jovencitas, interesadas en él, jovencitas con las mismas cualidades de él, apartadas del mal, temerosas de Dios. Pero como que a Job, estas jovencitas, no le llamó mucho la atención. Pero en aquella ciudad había una joven muy hermosa. Una joven tan hermosa que sus curvas y sus líneas eran perfectas. Tenía un color de piel que todos los hombres tenían que ver con ella. ¿Y qué decir del pelo aquel? Un pelo largo, negro. Sus ojos grandes, hermosos, con aquellas pestañas largas. En fin, era una chica muy, muy hermosa. Pues esta chica se le ingeniaba para que cada vez que Job pasaba por frente a su casa, ella de alguna manera hacía llamar la atención. Provocaba a Job de muchas maneras. Y un día Job comenzó a maquinar en su mente y dijo: esta es la mujer que necesito para que sea mi esposa, para que sea la madre de mis hijos. Pues así mismo fue, mis amigos. Terminó casándose con ella. Este fue el tercer error de este hombre, su esposa. ¿Cómo es posible que un hombre que amaba tanto a Dios vino a poner sus ojos en una mujer que no amaba a Dios? Mis amigos, la luz y la oscuridad
en ningún momento, nunca, se podrán unir. En el día reina el sol, en la noche reina la luna. Pero es imposible que se unan. Entre la luz y la oscuridad hay algo que los divide. Es como una tiniebla. Cuando el sol se pone, que se esconde detrás de las montañas, ya se fue el día. Pero aún podemos divisar porque no se ha oscurecido totalmente. Pues hay una tiniebla. Hay un tiempo en el espacio que divide la luz de la oscuridad. Y asimismo es el mismo principio de un matrimonio. Porque un matrimonio que tomados de la mano no caminen junto a Cristo Jesús en amor, en comprensión, en unidad, en primer lugar, es imposible que agraden a Dios. Y en segundo lugar, es imposible que en ese matrimonio y en ese hogar haya paz y armonía. Y eso fue lo que le pasó a este gran hombre de Dios. Por eso fueron sus temores. Porque mientras él, como buen padre, trataba de templar el carácter de sus hijos, llevándolos por el camino del deber y el trabajo, allí estaba su esposa como madre buena, amamantando la voluntad de sus hijos. Cuando Job, como buen padre, llamaba a uno de sus hijos para reprenderlo, para castigarlo por algo malo que habían hecho, allí se aparecía la esposa y le decía: ¿qué te pasa? El niño no ha hecho nada, el niño es bueno. Y cogía a aquel pequeño niño, lo abrazaba, lo besaba, y le decía: ¿qué tú quieres, nené? Y allí lo complacía en todos sus gustos, en todos sus caprichos. Pues estos hijos de Job comenzaron a ver a su madre como una sobreprotectora. Y es por eso que Job no pudo instruir a sus hijos por los buenos caminos. Es por eso que Job no pudo enseñarles los principios y los preceptos que sus padres le habían enseñado a él. Es por eso que fueron sus temores, porque él sabía que nunca había podido enseñar a sus hijos los buenos modales, las buenas costumbres. Oh, mis amigos, es triste. ¿Pasa eso en los hogares? Claro que pasa en los hogares. Padres amamantando a sus hijos, ya sea madre o padre. Cuando digo padres, está implícita la madre. Y es una lucha. El yugo desigual es bíblico. Nosotros tenemos que tener en primer lugar la dirección de Dios para poder buscar nuestra media naranja, nuestra pareja de por vida. Nosotros no podemos llevarnos por el físico exterior de una persona y decir: aquí está mi vida hecha ya. Porque tú no conoces el interior de ese ser humano. Y cuando no eres compatible con tu pareja, todos esos fracasos van a suceder en tu vida. Tenemos que buscar la dirección de Dios, porque Dios es el que conoce nuestro corazón. Y Él es el que va a poner a esa persona que tú necesitas en tu vida para que sea la pareja perfecta. Desde el principio, desde la creación del mundo, desde que Dios creó a nuestros primeros padres, los creó para que la pareja se unieran en una sola carne. En principios, en decisiones, en sentir, en pensar, en todo. Fueran uno solo en todo. No que yo piense una cosa y que tú pienses la otra. No que vamos a criar a nuestro hijo de una manera y de otra. El hijo va creciendo y crece confundido porque no sabe, no entiende. Su padre le dice una cosa, su madre le dice otra. Los dos tienen que criar a esos niños con el mismo sentir y el mismo pensar. Y como padre de familia no es que siempre el hombre tenga la razón, pero como familia tenemos que reunirnos en casa y entre todos dar opiniones de lo que se va a hacer o de lo que está pasando y todos llegar a un acuerdo. Ese es el principio y es el propósito que Dios quiere que haya en tu vida y en la mía. Por eso hoy los hogares están totalmente destrozados, quebrantados. El diablo ha tomado posesión de todos los hogares de este mundo. Ha tomado posesión de la mente de la juventud.
Y así andan perdidos en la calle. ¿Y los padres qué hacen? Enfocados en su trabajo, en las cosas de este mundo. Y su hijo no le importa para nada. Tomemos conciencia porque un día vamos a darle explicación a Dios de lo que hicimos con nuestros hijos. Que no se te olvide eso, amigo. Un día le llegó la desgracia a este gran hombre de Dios. Un día el diablo, en un solo día, le mató a los 10 hijos. Este gran hombre de Dios perdió a sus 10 hijos en un solo día. El diablo le quitó la vida a sus 10 hijos. Imagínense qué dolor. Nosotros hoy día perdemos uno. Es más, no llegamos ni a perderlo. Sufrió un accidente nuestro hijo o sufrió una enfermedad repentina y lo tenemos en terapia intensiva. Allí debatiéndose entre la vida y la muerte. Y comenzamos rápido a cuestionar a Dios, a señalar a Dios, a acusar a Dios. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mi hijo? Mi hijo era un hijo bueno y yo camino contigo. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cada vez que agregamos la palabra esa por qué, estamos acusando a Dios. Estamos cuestionando a Dios. Este gran hombre de Dios perdió a sus 10 hijos en un día. Imagínense el dolor. Fueron 10 hijos. ¡Qué dolor tan grande! Y como si fuera poco, una semana después, vinieron unos saqueadores y le llevaron toda su riqueza. Perdió todo. Y como si fuera poco, el diablo le trajo una sarna maligna en todo su cuerpo. Que de la única manera que este gran hombre de Dios podía sentirse un poquitico aliviado de aquella picazón era en el patio de su casa. Imagínense ustedes la arena en el desierto. A pleno día, 12 del día, como debe estar de caliente. Pues la única manera que este hombre podía aliviarse un poquito aquella picazón era bañándose con aquella, tirándose aquella arena del desierto caliente en todo su cuerpo. Y con un tiesto de madera se rascaba tanto que los pedazos de carne quedaban enganchados en la punta de aquel tiesto de madera. Oh, mis amigos. Y tal fue todo el sufrimiento de este hombre. Primero perdiendo a sus hijos, porque las cosas materiales van y vienen, pero perder a sus hijos fue el dolor más grande que le pudo haber pasado a este gran hombre de Dios. Y aún así, no abrió su boca para cuestionar a Dios. Aún así, no abrió su boca para acusar a Dios. Aún pensando él que Dios fue quien le había quitado a sus hijos. Aún pensando él que Dios fue quien le había quitado todas sus riquezas y le había puesto en la condición que se encontraba. Nosotros hoy sabemos que no fue Dios, porque conocemos la historia. Pero aún pensando él que Dios lo había llevado a ese estado, se expresó de esta manera en el capítulo 1, versículo 21 del libro de Job. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún así, seguía exaltando el nombre de Dios. Aún así, se mantenía firme y fiel a Dios. Aún así, mirando cómo los cielos se desplomaban a su alrededor, seguía confiando en Dios. ¿Te atreverías tú, en medio de tus problemas, en medio de tus desgracias, a alabar el nombre de Dios? ¿Te atreverías tú, caminando por ese valle de sombra de muerte, confiar en Jehová y alabar su nombre? ¿O te irías rápido a cuestionarlo y a dudar de Él? Y a perder la confianza en Él. Y a perder tu fe en Él. Dice el versículo
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero eso solo se puede expresar una persona que de verdad confía en Dios. Una persona que ha caminado de verdad con Dios. Porque si tú no has caminado con Dios, tú no puedes pensar así. Enseguida vas a decir, ¿qué Dios? ¿De qué Dios tú me hablas? Porque no le conoces. Pero el día que lo conozcas, te vas a dar cuenta el tiempo que perdiste en toda tu vida fuera de Cristo Jesús. Miren, les dije que por qué razón este hombre se había fijado, un hombre que amaba tanto a Dios, se había fijado en una mujer que no amaba a Dios. Pues ahora en la historia aparece su esposa. En el capítulo 2, versículo 9 de esta historia, allí se encontraba Job tirado en el medio del patio de su casa, bañándose con aquella arena caliente. Y sale su esposa del hogar con aquel cuello erguido, con aquella prepotencia. Se para frente a él y le dice, ¿ves lo que ha hecho Dios contigo? Mató a nuestros hijos, te quitó todo lo que tenías y mira en las condiciones que te encuentras, que lo que te queda para morir es nada. Aún así, mirando todo lo que Dios te ha hecho, ¿vas a mantener tu integridad a Dios? Es lógico que pueda pensar ella así como piensan muchos. Pero ¿saben qué es lo más triste? El final de ese versículo. Porque ella continúa diciéndole, ¿sabes? Maldice a Dios y muérete. Ay, mis amigos y hermanos, maldice a Dios y muérete. Mi pregunta para ti hoy, ¿amaba ella a Dios? ¿Amaba ella a su esposo? ¿O amaba ella a las riquezas y a la buena vida que su esposo le había dado? ¿Pasa eso hoy en día? Claro que sí. Claro que pasa eso hoy en día. Y seguirá pasando hasta que Cristo venga en busca de aquellos que han caminado con Él. Ella ve a su esposo en esas condiciones. Ya no le servía para nada. Su esposo había caído en una desgracia. Su esposo se encontraba caminando por ese valle de sombra de muerte. Pero había algo que lo mantenía vivo a él. Y era la esperanza en Cristo Jesús. Porque él sabía que había caminado en rectitud. No solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Él sabía que él era un hombre apartado totalmente del mal y que él no lo había fallado a Dios. Y él esperaba una respuesta de Dios sin acusar a Dios, sin señalar a Dios. Viene Job y cuando ella se le expresa así, maldice a Dios y muérete. Le dice Job a ella, como toda una mujer fatua has hablado. Como suele hablar cualquier persona que está falta de razonamiento, como suele hablar cualquier persona que está falta de juicio, como suele hablar cualquier necio, cualquier tonto, cualquier presuntuoso, cualquier vanidoso, cualquier engreído, cualquier charlatán, cualquier presumido y petulante has hablado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que solamente vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Oh, mis amigos, aún así, este hombre se mantenía firme y fiel a Dios. ¿Saben? ¿Quieren saber cuál es el final de una persona que se encuentra caminando por un valle de sombra de muerte y al final de ese camino encuentra la mano de Cristo? Hay que serle fiel a Dios. Solamente siéndole fiel a Dios, tú puedes vencer todo obstáculo en esta vida. Tú puedes vencer toda vicisitud, toda desgracia.
Porque mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por esos problemas. Vamos a tener encuentros duros en nuestra vida. Vamos a encontrar obstáculos que solamente a través de Cristo podemos cruzar. Vivimos en un mundo que está ya a punto de explotar del pecado. Pero si tú no vives aferrado de los brazos poderosos de Cristo, tú no vas a triunfar en esta vida. Y miren, la historia los voy a llevar al último capítulo de esta historia. El capítulo 42. A partir del versículo 10 hasta el 17. Ahí después lo buscan para que lo lean y sepan cuál fue el final de este gran hombre de Dios. Yo no sé si la esposa de Job se retractó. Yo no sé si Dios llegó a perdonar a esta gran mujer, entre comillas. Lo cierto es que ella le deseaba la muerte a Job, porque ya su esposo no le servía para nada, pero se había olvidado de la buena vida que su esposo le había dado. Los mejores vestidos, las mejores prendas, los mejores zapatos. Lo usaba esta mujer cuando salía a la calle, era envidiada por las demás mujeres. Cuando salía a las calles con sus 10 hijos pequeños, que se montaban en aquel carruaje con aquellos caballos de pura sangre, eran admirados y respetados por todo el mundo. Pero ahora, como su esposo ya no le sirve para nada, le desea la muerte. Yo no sé si se arrepintió y el Señor la perdonó. No sé si la habrá mandado a descansar y el Señor le puso otra mujer a Job en su vida. Pero después de este hombre atravesar por ese camino oscuro de la vida, donde perdió a sus 10 hijos y perdió todas sus posesiones, al final del camino se encontró la mano de Cristo. Según la historia, Cristo restauró su salud. Fue lo primero que hizo, restaurar su salud. Y después le devolvió todas sus riquezas, el doble. Lo que tenía, más el doble. Y le trajo a la vida a sus 10 hijos. Dice la historia que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas que habían en toda la tierra. Hay veces que Dios, para darle orden a un hogar, tiene que limpiar un poco el hogar. Ya el hogar de Job estaba totalmente desorganizado y vacío. Ya era imposible que Job pudiera llevar por los caminos del Señor a sus hijos, por la crianza que habían recibido de su madre. Por eso le dio permiso al diablo para que llegara a la vida de Job, hiciera lo que él quisiera, excepto tocarle la vida a Job. El diablo llegó y le mató a los hijos, le quitó todas sus riquezas y le dio esa enfermedad. Pero Dios no permitió que el diablo tocara la vida de Job. Y entonces Job dijo, ahora voy a restaurar la vida de mi hijo. Porque tú no eres el culpable. La mala decisión que tomaste en la vida, esa acción que tomaste tú, de enamorarte de la primera mujer que viste, porque era una mujer hermosa exteriormente, y no te diste cuenta que era una mujer podrida por dentro. Ahora yo quiero restaurarte. Ya no quiero que comiences una nueva vida, devolviéndole a sus 10 hijos el doble de su riqueza y una salud. Miren, dice la historia que Job creció en años y pudo ver a sus hijos crecer. Esta vez pudo guiarlos por los buenos caminos, enseñarles los principios y los preceptos que sus padres le habían heredado. Esta vez Job pudo gozar de la niñez, de la juventud, de la adolescencia de sus hijos. Los vio crecer a sus nietos, vio crecer a sus bisnietos, a sus tataranietos, porque dice la palabra de Dios que pudo gozarse hasta de su 4ª generación. Llegó a su vejez, ya en años, y murió en paz. Ese es el final que le espera a todos aquellos que le son fieles a Dios. A todos aquellos que, aunque se desplomen los cielos a su alrededor, se van a mantener firme y fiel a Dios en todo momento. ¿Te atreverías tú a probar con Cristo Jesús? ¿Por qué no vienes a Él?
¿Por qué no le entregas tu corazón a Cristo y deja de estar sufriendo? Déjate de estar buscando soluciones humanas. O peor aún, déjate de estar poniendo tu confianza en dioses. Dioses que tienen ojos pero no ven. Que tienen boca pero no hablan. Que tienen oído pero no escuchan. Que detrás de esos ídolos se esconde el enemigo de Dios. Y en lugar de resolver un problema, lo que cada vez vas a ir hundiéndote más en el lodo cenagoso de los pecados de este mundo. Ven a Cristo Jesús. Sal de donde te encuentras y camina con Cristo Jesús. Yo pasé por esa experiencia antes de conocer a Cristo. Y aquí estoy, un hombre renovado para la honra y la gloria de Dios. Espero que este mensaje te haga reflexionar y te lleve a tomar una acción. Pero que las consecuencias de esa acción que te lleva a tomar sean para bien y no para mal. Sean para guiarte por el camino de la victoria, por el camino de la felicidad y no para guiarte por el camino de la miseria, de la tristeza y del lodo cenagoso. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del cielo sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar y todo lo que te rodea.